Bueno, chicos, muy bien. Ahí empezó la grabación, ¿sí? Lo que se va a ver en la grabación va a ser, bueno, la pantalla que yo les estoy compartiendo. Si alguno tiene problema con el tamaño me dice y bueno, lo agrandamos si se necesita. Y bueno, se van a ir escuchando las voces también, ¿sí? Probablemente, no creo que mi cara salga también en la grabación, ¿sí? Bueno, primero para comentarles y que lo tengan en cuenta, sí, hay un curso de toda la materia grabado, sí, grabado por mí, donde, bueno, están todas las clases que cubren toda la materia, sí, más o menos con la misma modalidad que estamos haciendo hoy, sí, la vamos a focalizar más que nada en hacer ejercicios, tanto de las guías como ejercicio de examen, y que, bueno, cubre toda la materia, que eso pueden acceder, ¿sí? Lo tienen en promo hasta el domingo, ¿sí? Que sale 40.000 pesos y cubre la materia completa. Nada, primero eso para que lo tengan en cuenta. Bien, y después un poco les vuelvo a comentar lo que queda en la clase de hoy y lo que vamos a enfocar a ver, más que nada por si hay alguien que va a estar viendo la grabación en otro momento. La clase de hoy la vamos a enfocar en repasar todos los conceptos asociados con lo que es tabla periódica, ¿sí? Las diferentes propiedades periódicas. Vamos a repasar todo el tema de la composición atómica, ¿sí? Protones, neutrones, electrones, ¿sí? Vamos a ver el concepto de iones, el concepto de isoelectrónicos, isótopos, isóbaros. Y bueno, vamos a ver si llegamos a avanzar, a hacer ejercicios de examen relacionados con eso mismo y también a ver un poquito de eso que ustedes me estaban comentando, que algunos ya llegaron a ver y que tienen dudas, que es todo el tema de lo que es estructura de Lewis, geometría, polaridad y bueno, lo que son enlaces intermoleculares, ¿sí? Bien, bueno, vamos a empezar. Cualquier cosita, ustedes van prendiendo el micrófono, me escriben ahí en el chat, ¿sí? Bien. Bueno. Vamos primero con este ejercicio. Este es uno de los primeros ejercicios. Esto es de la guía de iricio, pero es un tema que también está cubierto con la otra cátedra, que es el tema de repasar las partículas subatómicas que están presentes en los diferentes nucleídos, ¿sí? Que son las especies químicas que les propone acá. Bueno, primero para tener en cuenta, cuando hablamos de partículas subatómicas, nos estamos refiriendo a todas aquellas partículas que están metidas dentro del átomo, ¿sí? Vamos a tener tres de estas. Tenemos en lo que es la región del núcleo atómico, ¿sí? A los neutrones y a los protones, y en lo que es la región de los orbitales energéticos vamos a estar teniendo a los electrones, ¿sí? Recordamos en líneas generales que los protones que se encuentran en el núcleo tienen carga positiva, los neutrones que también se encuentran allí tienen carga neutra, ¿bien? Y por otro lado, en la región periférica extranuclear, los electrones con carga negativa, ¿sí? ¿Qué característica vamos a tener en el átomo? ¿Sí? Que es de fundamental importancia, que todos los átomos son eléctricamente neutros. ¿Cómo se va a conseguir esta neutralidad que tiene el átomo? Se va a conseguir gracias a que los protones, que son la carga positiva, están en igual cantidad que los electrones que representan la carga negativa. Entonces, igual magnitud de carga de signo contrario, lo que hace es que estas cargas anulen y que la carga en forma íntegra sea cero. ¿Es correcto que el núcleo es eléctricamente positivo? Sí, eso es verdad, porque justamente en el núcleo se concentran los protones. Ahora, si yo miro el átomo en su totalidad, el átomo es eléctricamente neutro. Bueno, bien, ¿de dónde podemos sacar nosotros la información acerca de cuánto tienen los átomos de protones, neutrones, electrones? De la tabla periódica, ¿sí? Que esa la vamos a ir aprendiendo a leer, y también de estas representaciones, que estas son las simbolizaciones de los diferentes elementos, ¿sí? Lo que ustedes encuentran acá es entonces el símbolo químico de diferentes elementos. Tenemos, por ejemplo, al bromo, al uranio, al cloro y al carbono, ¿sí? Y nos encontramos dos números. El número que nos encontramos acá debajo es el número que a nosotras nos indica lo que sería el número atómico o número Z. Ese número atómico o número Z nos indica el número de protones contenidos. El número que vemos arriba es el número másico o número A, que lo que nos indica es la sumatoria de protones y neutrones que contiene el elemento. Bien, de esa manera ustedes quizás se pueden preguntar, ¿cómo calculamos los electrones si no hay ningún número que me hable de eso? Bueno, siempre que veamos que el elemento no tiene ninguna carguita acá arriba, es porque estamos hablando de un átomo, entonces es eléctricamente neutro. Entonces, si yo no veo acá encima de ninguno de los elementos una carga, es porque estamos hablando de un átomo, un elemento neutro. De esa forma, sabemos que si, por ejemplo, nosotras miráramos acá el número 35 que me representan a los protones que tiene el bromo, sabemos que 35 también es el número de electrones que contiene, ¿sí? Entonces, nos vamos a analizar el primer elemento. El elemento bromo, como vemos acá debajo, tiene 35 protones, tiene también 35 electrones, ¿sí? ¿Y cómo vamos a calcular nosotros el número de neutrones?
Lo vamos a calcular por diferencia, ¿sí? Porque fíjense que el número de abajo nos indica nada más lo que tengo de protones y el número de arriba nos indica la suma de estas dos subpartículas, protones y neutrones. Entonces, ¿qué podemos pensar? Como sabemos que el número A, que es el número de arriba, el número másico, me indica la suma de protones y neutrones, ¿sí? Podemos reemplazar el número A por el valor, que es 85, reemplazar el número de protones por 35, ¿sí? Y despejar los neutrones, que sería como nuestra incógnita, nuestra X. Fíjense que esto es una sencillita ecuación como matemática, ¿sí? Queremos calcular lo que van en los neutrones, nos quedó acá nuestra X, que sería nuestra N, acompañada del 35. Como esto está sumando, lo pasaríamos al lado contrario con la operación contraria de la suma, que sería la resta, ¿sí? Se los pongo así como encolumnado para que me vayan siguiendo bien. ¿Bien? Perfecto. Hacemos la resta. Y en este caso lo que nos va a dar es que el número de neutrones que contiene el bromo, en este caso, serían 50. ¿Por qué digo en este caso? ¿Sí? Porque así como el número de protones, que es el número 35, es algo fijo y podemos pensar que es como el DNI de un elemento, es decir, el bromo sí o sí tiene 35 protones, porque si no, no sería bromo, el número de neutrones sí es algo que puede ir variando. Eso es un concepto que ya vamos a ver después. Pero bueno, ustedes de hecho pueden fijarse que quizás en la tabla el número másico puede ser que no les coincida exactamente con este 85, ¿sí? Pero el que sí o sí les tiene que coincidir es el número que tenemos acá debajo, que es justamente el 35, el número de protones. Bien, entonces acá estamos teniendo la cantidad contenida de estas tres subpartículas. Voy a leer un momentito el chat que me parece que me sonó y ahí seguimos. Me escriben en el micrófono también si van teniendo alguna duda. Bien. Bueno, perfecto. Vamos a hacer otro elemento, ¿sí? Para ver si se entendió bien. Ahora me dicen si hay alguna pregunta, ¿sí? Bueno, elemento número 2, misma lógica, ¿sí? Número de protones va a valer lo que me indica el número de debajo, que es el número Z o número atómico. Tengo 92 protones, 92 electrones. Y para calcular el número de neutrones hacemos la diferencia. Es decir, el número másico, que es el número de arriba, 238, le descontamos el 92. Entonces, a 238, que es la suma de protones y neutrones, le descuento los 92, que ya sabemos que son los protones, ¿sí? Y de esa forma nos vamos a quedar con que 136 es el número de neutrones contenidos. Todo esto, acuérdense, protones y neutrones están en el núcleo, los electrones van a estar en la zona extranuclear o periférica. Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta acá? Me dicen si se entendió, me escriben al chat, ¿sí? Bueno, entiendo que sí, vamos a ir continuando. Muy bien. Bueno, vamos a seguir ahora con unos conceptos, ¿sí? Estos son también dos ejercicios que yo seleccioné de la guía, ¿sí? En el que vamos a meternos con el tema de configuración electrónica, ¿sí? También un tema común para ambas cátedras, ¿sí? Porque es como, bueno, una de las bases de la química que vamos a tener. Bueno, no sé cómo vienen con el tema de configuración electrónica. Vamos a hacer como un pequeño repasito de concepto, ¿sí? A ver qué es lo que significa. Bueno, cuando hablamos de configuración electrónica, nos estamos refiriendo a poder especificar en qué nivel, en qué subnivel se van encontrando cada uno de los electrones que están presentes en un elemento o en un ion, ¿no? Según lo que se trate. El concepto de ion ahora lo vamos a repasar. Bien, entonces, sí o sí, para que nosotros podamos encargar una configuración electrónica de forma correcta, lo primero que hay que definir es cuántos electrones tengo que distribuir. ¿Qué eso de dónde lo voy a sacar? Y bueno, lo tenemos que calcular nosotros como vimos antes. Si estamos hablando de un elemento o de un átomo que va a ser neutro, ustedes pueden buscar en su tabla cuál es el número Z o número atómico de ese elemento y ya sé que si el número Z vale 8, bueno, tiene 8 protones y por ende también tendrá 8 electrones porque es eléctricamente neutro, es un átomo. ¿Bien? Eso por un lado. Entonces, a ustedes les pueden dar un elemento o les pueden dar un ion, en todo caso, que eso ahora lo vamos a ver, y les piden calcular una configuración electrónica, por ejemplo. O les puede pasar al revés.
como nos pasa en este ejercicio, en el cual la configuración electrónica ya me la dan, ¿sí? Esta configuración electrónica, como ven en la parte número A, es lo que se llama una configuración electrónica detallada. ¿Qué es lo que yo veo en la configuración electrónica detallada? Justamente todo. El número de nivel, que es este número que viene adelante. El número de subnivel, que es esta letra, ¿sí? S, P, bueno, y hasta ahí llegamos en este caso. Y después los electrones. Acuérdense que los electrones en la configuración electrónica son estos exponentes que vamos teniendo arriba, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo hacer una configuración electrónica? ¿Tienen la regla de las diagonales? ¿Se acuerdan cuál es? Si no, ahora se las voy a buscar. Sí, ¿Sí? ¿No? No escuché bien. sí tenemos. Sí, perfecto. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, identifico el número de electrones y nosotros vamos a decir, desde lo que es la punta de la regla de las diagonales, vamos a ir descendiendo en ella, siguiendo obviamente el sentido de las diagonales, hasta poder justamente cubrir todos los electrones presentes en ese ñón o en ese elemento. En este caso, ¿qué pasa si a nosotras nos dan ya la configuración electrónica detallada? Bueno, lo que tendremos que hacer es contar el número total de electrones, ¿sí?, que evidentemente fueron distribuidos mediante esta configuración, y de esa forma podríamos pensar de qué elemento estamos hablando. Entonces, fíjense que la cantidad de electrones que tenemos acá serían 2 más 2, 4, más otros 6 ya vamos 10, más otros 2 vamos 12, más otros 4 vamos 16. Entonces, esta configuración electrónica detallada lo que nos indica es que tenemos 16 electrones distribuidos. Y como sabemos que estamos hablando de un elemento, es decir, que va a ser neutro, si sabemos que tiene 16 electrones, sabemos que tiene 16 protones. Y como veíamos antes, saber el número de protones es prácticamente ayudarnos a identificar o darnos como el DNI del elemento del que estamos hablando. De esa forma, lo que hacemos nosotros es ir a buscar el número 16 en la parte del número atómico, en la tabla periódica, y ver en qué cuadradito nos cae. Inténtenme seguir y deberían haber llegado al elemento azufre, ¿sí? Fíjense, importante leer la consigna. Si me dice identificar con el símbolo químico, ¿yo qué pongo? La S, no le pongo el nombre azufre, ¿sí? Eso se los digo a ustedes. Pero siempre leo bien la consigna y respondo acorde a la pregunta. Bueno, si alguno no logró llegar, me dice. Azufre, perfecto, sí, bien. Bárbaro. Bien, es el azufre, efectivamente. Bueno, chicos, hasta ahí vamos bien. Bueno, ¿alguien se anima a hacer el C? A ver qué elemento le da. Ahora el B lo van a ver conmigo porque es una configuración abreviada. Si les parece, piensen el C, a ver qué elemento les parece que es. Y cualquier cosa me mandan al chat o prenden ahí el micrófono, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ir al C, que lo van a hacer ustedes. Si no sume mal, 17 el cloro. 17 electrones, serían 17 protones y sería el cloro. Bueno, a ver, vamos a contar. Fíjense que, a ver, vamos acá. Tenemos 2 electrones, más 2 electrones, más 6 electrones, ya vamos 10. Más estos 2 estaríamos en 12, más estos 2 estaríamos en 18, más 1 más 17. Perfecto, es el cloro. Muy bien. Bien hasta ahí. Perfecto. Bueno. 2, 2, 6. 16. Bien, a ver, esperen. Me parece que está mal contado. 2, 2, 10. 19. Ah, 19 da, claro, porque digo, me llamaba la atención con este. 16 recién llegaríamos acá. Claro, perfecto. Hasta esto vamos 18, con este iríamos ya 19. Potasio. Ahí va entonces. Perfecto. Bien, fíjense lo siguiente. En general, por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá este corte, ven que tenemos 3P6, justamente acá es como que se está completando un nivel energético. Este es justo el punto de corte de los 18 electrones, que son los gases nobles. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Bien, sería el potasio en este caso. Bueno, hasta acá muy bien. Perfecto. Vamos a explicar entonces el B y ahora, si les parece, ustedes hacen el D, ¿sí? ¿Qué es lo que nos encontramos en el caso del B y el D diferente a los otros dos? ¿Sí? Que tenemos lo que se llama la configuración electrónica abreviada del gas noble. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es justamente una configuración electrónica abreviada, en la cual, ¿qué es la parte que vamos a abreviar? Lo que se va a abreviar es toda la configuración
que corresponde al gas noble que el elemento tiene antes, ¿sí? ¿Qué querría decir? A ver, por ejemplo, nos vamos a pensar en el potasio, ¿sí? Ubíquenlo en la tabla periódica, nos lo vamos a encontrar en el grupo 1, columna 1, periodo, que sería la fila 4. Bueno, ahí está el potasio. Si yo pienso en el potasio, ¿sí? Que lo tenemos con el número atómico 19, el gas noble anterior al potasio sería el argón. Ven que es el que tiene número atómico 18, ¿sí? Ojo, porque muchas veces es tentador mirar, no sé, por ejemplo, al al kripton, ¿sí? Pero ven que está mucho más adelante. El kripton tiene número 36 de atómico y el potasio 19. Entonces siempre tengo que tomar al gas noble que venga antes. Tiene que tener un número atómico más bajo, pero bueno, tiene que ser como el más inmediato. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos plantear la configuración electrónica abreviada para el potasio, ¿qué es lo que vamos a plantear? Miren la configuración larga del potasio, ¿sí? Toda esta primer parte, que es la mayoría, hasta el 3p6, nosotros estaríamos llegando a 18 electrones. Y toda esa parte, entonces, ¿qué vamos a hacer? No la vamos a colocar, ¿sí? Porque vamos a poner entre corchetes el símbolo químico del gas noble que representa todo eso. Es decir, poniendo entre corchetes al argón, nosotros lo que decimos es, bueno, todo este pedazo de configuración electrónica es la misma que el argón. Lo simplifico. Y lo único que voy a poner de agregado es este pedacito, el 4S1, que es lo que excede la configuración electrónica del potasio a la del argón. ¿Se me va entendiendo? Esto es un ejemplo para que ustedes lo entiendan, ¿sí? No es parte de la consigna. Bien. Vamos a analizar la que nos dan acá. Bien. En el caso de la B, nos dan una configuración electrónica en la que tenemos, fíjense, los 18 electrones correspondientes del argón. Eso yo lo estoy mirando en la tabla. Busco el argón, veo que tiene 18 electrones. Y lo que vemos es que después de esos 18 electrones, fíjense que tengo 10 más y 2 más. O sea, estoy 12 electrones más adelante que los 18 que ya tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Vamos a pensarlo de esta forma. Tenemos 18 electrones que ya nos aporta el argón, más otros 12 electrones más, que es lo que excede, ¿sí? Justamente este pedacito de configuración que nos pone. De esta forma estaríamos llegando a 30 electrones en total. Entonces ahí ya lo que hacemos es buscar quién es el elemento que tenga 30 electrones, que por ende también tiene 30 protones, y ahí identificamos que el elemento es el 5. Bueno, me dicen cómo venimos hasta ahí, si hay alguna pregunta con esto, y ahora si les parece se hacen el D, ¿sí? A ver si va saliendo. Igual compensen tranquilos y me dicen si hay dudas. Hola, buenas noches. Sí, perfecto. A mí lo que se me complica es la tablita pentagonal. ¿La tablita, perdón? En diagonal para marcar las para poder letras. hacerlo, bueno, ahora yo se las voy a pegar y si quieren hacemos alguna, ¿sí? Vamos a poner también un ejemplo y vamos a explicar lo de configuración electrónica externa también, que es la otra cosita que tenemos que ver. Bien, háganse primero si les parece el D. Vamos a explicar el 2.16 también, así vemos el concepto de configuración electrónica externa y ahora si quieren practicamos alguna bien completa, ¿sí? Tiramos un elemento y hacemos todo. Configuración electrónica detallada, la abreviada y la externa, ¿sí? Así sacamos todos como los subtipos. ¿Bien? Bueno, primero piénsense el D, yo mientras voy a ir buscando acá el grafiquito de las diagonales, así se los pego. Bien, perfecto, Cesio. Bien. Ay, bueno, acá vieron que hablaron un montón y que no lo vi. Bien, perfecto, siempre es el gas noble anterior, eso está muy bien lo que respondieron. Bien, bueno, la única duda que veo que quedó ahí en el aire, chicos, la cantidad de protones sí lo vamos a ver en la tabla periódica, ¿sí? Eso por un lado. La cantidad de neutrones normalmente ustedes le van a dar de dato, o puede ser que directamente les den el número de neutrones, o puede ser que quizás les den el número másico escrito, ¿sí? Vieron que nosotros antes, cuando teníamos el número másico, que es la suma de protones y neutrones, lo que hacíamos es restarle a ese número los protones, que eso se puede ver en la tabla periódica, y con eso yo me quedo con los neutrones, ¿sí?
¿sí? Son raros los casos en los que en ejercicios de examen uno tiene que sacar los neutrones de la tabla. Porque como les decía, no es siempre fijo que tal elemento tiene siempre el mismo número de neutrones. Pero sí, como ustedes dicen, el número de protones sí es algo fijo para cada elemento. Dígase, el oxígeno, si ustedes lo miran en la tabla, tiene 8 protones. Y eso es algo característico del oxígeno y no existe un oxígeno que no lo tenga, ¿sí? Así que eso sí lo pueden mirar. Los neutrones en general lo van a tener así como más de dato. Bien. Bueno. Bien. Y por otro lado, bien, está bien acá lo que están explicando, ¿sí? Cuando hablamos de gas noble más cercano, no es tan así, siempre es el gas noble anterior. Por eso a veces pasa. Cuando uno toma el ejemplo del bromo, es verdad que el kripton está más cerca, pero sigue siendo el siguiente, no es el anterior. Siempre se tiene que volver como hacia atrás. Es un camino medio largo, pero bueno, hay algunos que quedan más o menos cómodos. Bueno, respecto del que me dijeron del número D, está muy bien, es el cesio, ¿sí? Bien, entonces, en este caso tenemos toda la configuración electrónica de lo que es el xenón, son 54 electrones. Fíjense que acá tenemos un electrón más, 55 electrones, y vemos que caemos en el cesio, ¿sí? Tenemos entonces 54 electrones más un electrón, 55 electrones. Entonces, si tengo 55 electrones, como es neutro, tengo 55 protones, y ya con esto puedo identificar que estamos hablando del cesio. Acuérdense de poner símbolo químico si les pide símbolo químico. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a explicar el concepto de la configuración electrónica externa, y ahora lo que vamos a hacer es un poco medio a pedido de las dudas que fueron surgiendo, hacer un elemento y vamos a hacer la configuración así como más completita. Bueno, esperen que vamos a recortar acá, así nos va entrando todo, y este lo vamos a hacer acá abajo. Muy bien. Perfecto. Bueno, váyanse leyendo el ejercicio 2.16, ahora igual lo van a hacer conmigo, y mientras lo van pensando, les voy a pegar acá la regla de las diagonales, así lo tenemos presente, ¿sí? Acá hay unos ejercicios de examen que los están viendo. Bueno, esto ya los vamos a hacer. Ahí vamos con eso. Bueno, léanlo por lo pronto, y ahora vamos a repasar el concepto de ion también antes de arrancar. Voy a pegar acá la regla de las diagonales, así ya lo tengo a mano. Perfecto. Bien. Bueno, vamos con este. Primero vamos a repasar acá un poquito, se los voy a anotar acá más arriba como un dato teórico, ¿sí? Algunas de las teorías yo las fui hablando, esta la vamos a dejar acá como en constancia para que no sea más fácil, porque la vamos a tener que retomar bastante. Bien, concepto de ion, ¿sí? Cuando hablamos del concepto de ion, hablamos de una partícula, ¿sí? Que está eléctricamente cargada. Bien. ¿Cómo se van a formar los iones en estos casos? Los iones se van a formar justamente por la pérdida o la ganancia de electrones. Según pierda o según gane electrones, yo me voy a quedar con dos tipos de carga. Entonces, vamos a pensar qué es lo que pasa si yo tengo una pérdida de electrones, ¿sí? Pensemos en líneas generales que habíamos dicho que en el núcleo del átomo tengo los protones y los neutrones. Pensemos que el núcleo es como un lugar cerrado. En la región extranuclear, que es más periférica y más móvil, nos encontramos con los electrones. Es por eso que cuando un átomo se empieza a cargar, es porque justamente hubo un desbalance de cargas. Originalmente nosotros tenemos un equilibrio. Protones que son positivos en el núcleo, igual a los electrones que son negativos en el afuera, en la zona extranuclear. ¿Qué pasa? Si yo de repente pierdo electrones, un electrón del último nivel de energía, por ejemplo, a mí se me va, ¿qué es lo que va a pasar? Originalmente había un equilibrio, positivos igual a negativos. Pero ¿qué pasa? Si yo ese equilibrio lo rompo porque pierdo una carga negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Van a quedar ganando o predominando las cargas positivas. Por eso es que cuando yo pierdo un electrón, la carga que nos queda es una carga positiva, porque quedan predominando los protones. Y a esto se le llama cation. Entonces, vamos al ejemplo de recién. Supónganse que tenemos a el flúor, ¿sí? Que originalmente, lo miramos en la tabla, tiene
9 protones y 9 electrones. Bien, este es el flúor, el átomo. Ven que no tiene ninguna carguita acá arriba, así como lo vemos en la tabla. ¿Qué pasa? Si el flúor, por ejemplo, pierde un electrón, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Perdón, en este caso va a ser una ganancia. Este lo vamos a dejar para después. Si el flúor gana un electrón, en este caso lo que va a pasar es que el flúor va a quedar con carga negativa. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos originalmente un balance de cargas positivas igual a negativas, ¿sí? Si yo incorporo un electrón de la afuera, voy a seguir teniendo 9 protones, que esos siguen fijo en el núcleo, y voy a estar teniendo 10 electrones. Por ende, como las cargas negativas están ganando, en este caso la carga predominante va a ser la negativa, ¿sí? Bien, vamos a elegir ahora sí un acorde porque me enrosqué con otro lado. Bien, vamos al otro. Por ejemplo, tenemos al calcio. Uno lo busca en la tabla. El calcio originalmente tiene 20 protones y 20 electrones, ¿sí? Bien, es un átomo, es eléctricamente neutro. ¿Qué pasa si el calcio pierde 2 electrones? ¿Sí? Va a pasar a tener una carga más 2 o 2 positivo. ¿Por qué motivo? Porque originalmente nosotros tenemos 20 y 20, estas cargas están neutralizadas porque son de distinto signo y están en la misma magnitud, pero ahora voy a estar teniendo 20 cargas positivas porque el núcleo no se modifica y 18 cargas negativas. Entonces, como las cargas positivas ganan por 2, la carga resultante va a ser más 2. Esto es lo que se llama, por ejemplo, un catión divalente, ¿sí? Es un ion de carga positiva donde la magnitud de la carga es más 2, ¿sí? Bueno, y este que medio les tiré sin querer porque no era mi intención, ya les spoileé, es el concepto del flúor, por ejemplo, y de otros tantos elementos, es un concepto de ganancia de electrones, ¿sí? Cuando tenemos una ganancia de electrones, justamente la carga que nos va a quedar es una carga negativa porque los electrones quedan predominando y lo que se forma es justamente un anión. En el caso de que la magnitud de la carga sea 1, ¿sí? Le vamos a poner anión porque la carga es negativa y le vamos a poner monovalente porque la magnitud de la carga es 1. Bueno, díganme hasta acá si se me perdieron. Este es un concepto como bastante estrella de esta parte, ¿sí? Se va a repetir medio como hasta el cansancio. ¿Alguien lo siguió? ¿No? A ver, esperen, vamos a leer. No entiendo cuál es negativa positiva. ¿Ahora se entendió mejor o no? Bien. Perfecto. Bueno, lo de configuración electrónica externa lo vamos a ver. Bueno, y lo de positivo y negativo espero haberlo explicado recién. Si no, ahora me dicen y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Si no se llegó a entender. Bueno, bien. Vamos a ver un poquitito cómo nosotros podemos predecir qué es lo que va a pasar, ¿sí? Sobre los elementos del medio, que son los de transición, van a ver que no aparecen tantos en los ejercicios justamente por eso, porque es medio difícil de predecir qué carga van a tener, van a necesitar, sí, evaluar la tabla periódica. Así que lo van a hacer de esa manera, ¿sí? Después los elementos que más van a aparecer en este tipo de ejercicios son justamente los de los últimos grupos o los de los primeros grupos, ¿sí? Eso va a ser real, así como uno lo dice. Bueno, fíjense lo siguiente, como ustedes ven acá, ven que por ejemplo yo les puse al calcio como ejemplo de catión y les puse al flúor como ejemplo de anión. ¿Por qué motivo? Fíjense ustedes si pueden los elementos del grupo 16 y 17. Ahí tenemos un predominio de elementos no metálicos, ¿sí? Los no metales están de esa escalerita más en negrita que ustedes deberían tener marcada en la tabla periódica. Para la derecha nos encontramos a todos los no metales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Dentro de esos no metales, el último grupo, que es el grupo número 18, ¿sí? Es un grupo que es electrónicamente más estable, ¿sí? El grupo 18 lo que tiene de característico es que tiene 8 electrones en el último nivel de energía y eso los hace más estables. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los elementos? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, desde el grupo 17, como ser el flúor? Van a justamente tener una tendencia a ganar un electrón. ¿Para qué? Para tener la misma estabilidad que tienen en su último nivel de energético los gases nobles. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, los del grupo 16, que tienen 6 electrones en su último nivel de energía? Bueno, van a tender a ganar 2 electrones. ¿De vuelta para qué? Para justamente lograr tener 8 electrones en el último nivel de energía
y tener esa misma estabilidad que los gases nobles. Bien, me voy al otro lado de la tabla. Grupo 2, como por ejemplo el calcio, segunda columna de la tabla. O cualquier metal del grupo 1, el litio, el sodio, el potasio. ¿Qué va a pasar con esos elementos? Si yo, por ejemplo, miro al calcio, ¿sí? Ven que el calcio tiene 20 protones y 20 electrones, y si se quisiera parecer al kripton, tendría que ganar un montón de electrones para lograr la estabilidad de él. Está muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al calcio? El calcio lo que va a hacer es, en este caso, perder 2 electrones para quedar, en vez de con 20 electrones, con 18. ¿Y qué es lo que está logrando ahí? Parecerse eléctricamente al argón. ¿Y eso qué es lo que hace? Justamente darle más estabilidad. ¿Me van siguiendo con esta lógica? De cómo más o menos poder inferir, ¿sí?, quién gana y quién pierde. Bien, y para entender cuándo pierde o cuándo gana, es justamente esta lógica que estoy diciendo, ¿sí? Si ustedes tienen elementos de los últimos grupos no metales, siempre por una cuestión de ubicación y de comportamiento les va a convenir ganar. Ese ganar se representa con carga negativa, porque yo gano electrones. En cambio, si tengo los de los primeros grupos o tengo metales, van a ver que siempre se van a encontrar formando cationes, ¿sí? Perdiendo electrones. Bien. Díganme hasta acá si vamos bien. Y ahora vamos a ver el concepto de configuración electrónica externa. Bueno. No entiendo acá si me están queriendo hablar, si no ahora les voy a silenciar, ¿sí? Bueno, chicos, ahora sí, vamos a ir a este concepto. Bien. Configuración electrónica externa, ¿sí? Esto ahora vamos a ver cómo se selecciona, ¿sí? Vamos a hacer primero la del guión que nos propone y ahora vamos a ver cómo se marca y vamos a hacer la otra, bueno, como más completa que les había prometido antes, ¿sí? Bueno, primero, cuando me pidan algo acerca de un guión, ya sea catión o anión, lo que tenemos que considerar es que justamente los electrones que uno tiene que distribuir en cualquier configuración que me pida no van a ser los originales, sino que tengo que contemplar qué significa esa carga. Entonces, el aluminio neutro, yo lo tengo en la tabla, tiene 13 protones y 3 electrones. Ahora, en este caso, ¿sí?, el aluminio común tendría 13 electrones. En cambio, el aluminio más 3, fíjense que es un aluminio que está perdiendo 3 electrones. Por ende, los electrones que tendríamos que distribuir para hacer la configuración serían, para escribir mal, 10 en total. Fíjense que si ustedes, siguiendo la misma lógica que veíamos antes, ustedes lo miran al aluminio, si fijan que cuando el aluminio pierde 3 electrones, queda parecido eléctricamente a el neón, que es el gas noble que tiene más cerca, ¿sí? De esa forma logra la estabilidad. Por eso no es casualidad que el aluminio forme lo que se llama un catión trivalente, porque le conviene energéticamente, ¿sí? Entonces, bueno, ahora cuando nosotros hacemos la configuración, vamos a aprovechar que tenemos esto acá pegadito. Esperen que lo acomodo. Acá. Bueno, vamos a hacer la configuración electrónica. Vamos a hacer la configuración electrónica completa, ¿sí? Y después vamos a seleccionar lo que corresponde a la externa. Bueno, arrancamos desde la parte de arriba, ¿sí? 1s2, siempre arranco desde ahí, ya estoy distribuyendo los primeros 2 electrones. Después seguimos 2s2, ¿sí? Sigo la diagonal, ya voy 4. Una vez que termino de leer esta diagonal, ¿sí?, voy a continuar ¿por dónde? Por la diagonal que sigue del lado de la derecha. O sea, después viene el 2p6 y después recién va a venir el 3s2. Entonces, 2p6, agrego 6 electrones más, 3s2. Bueno, hasta el momento vamos, fíjense, 2 electrones, 4 electrones, ¿sí? 10 electrones. Bueno, hasta acá estaríamos, ¿se entiende? Fíjense que esto ya correspondería, ¿sí?, así la configuración electrónica siguiera. En este caso ya terminaríamos acá. Esto no lo consideramos, ¿sí? Esta sería la configuración electrónica, ¿sí?, completa, ¿no?, detallada del aluminio, ¿sí?, más 3, ¿no? Fíjense entonces, una cosa es la del aluminio, que ahí sí tendríamos que haber seguido. Otra cosa es la del catión trivalente del aluminio. Bueno, ¿cómo vamos a marcar lo que sería la configuración electrónica externa? ¿Qué es lo que nos pregunta?
La configuración electrónica externa, salvo algunas excepciones que ahora la vamos a ver, la vamos a marcar desde que aparece el nivel energético más alto, que es el número de delante, hasta el final. En estos casos la consideraríamos así. Desde que aparece por primera vez el nivel energético más alto, que es el 2, hasta el final. ¿Me siguen hasta acá? Díganme si hay alguna pregunta, si se entendió mejor cómo usar esto. Ahora vamos a hacerla de otro elemento como para ver si se entiende. Uno un poquito más largo. Bien. Vamos a desarrollar la configuración electrónica del arsénico. Díganme. Bien. Y la configuración electrónica externa. Bueno. Bien. Lo voy a ir haciendo yo. Vamos primero a la detallada, chicos. Arrancamos igual que la otra. Ven que todas las configuraciones arrancan igual. ¿Sí? 1S2, 2S2, 2P6. Después continuamos con lo que sigue después de 2P6, 3S2. Bueno, hasta acá vamos 12. Seguimos hacia abajo. Terminó esta diagonal. Voy a la diagonal que sigue desde la derecha. 3P6, 4S2. ¿Sí? Seguimos hasta ahí. 3D10 vendría después. Fíjense que una vez que esta diagonal termina, arranco la diagonal que sigue de la derecha. 3D10. ¿Sí? 4P, vamos a contar bien cuánto vamos. Vamos 2, 4, 10, 12. ¿Sí? 18. 20. 30 hasta acá. Y el arsénico tenemos que distribuir 33. O sea que esto terminaría en 3P3. Esto es importante, que es algo que yo no lo dije antes. Cuando uno trabaja configuración electrónica, siempre estos exponentes que tengo acá son los electrones. Eso sí ya lo dije. Ven que siempre que tienen una S, que es el subnivel, va un 2, que es el tope máximo de electrones que me entran. En P lo mismo con el 6. En D van 10, bueno, y en F irían 14 como máximo. ¿Sí? Nosotros lo que siempre hacemos es ir completando todos los subniveles y niveles que nos van apareciendo. Y a lo sumo el que vamos a dejar como más cortadito es el último, ¿sí? Por ejemplo, ven que acá nosotros podríamos poner 4P6. Pero si pongo 4P6, me estoy pasando de los electrones que yo quiero, ¿sí? Entonces, si solo necesito 3, yo puedo poner un exponente más chico, ¿sí? En el último. Lo que sí no puedo es poner, por ejemplo, 4P7, ¿sí? Eso es incorrecto. Bueno, miren hasta ahí a ver si me están entendiendo bien o si no. Bien. Bueno. Vamos ahora a marcar la configuración electrónica externa. Este tiene una especie de excepción, por eso es que se los puse acá para que lo podamos ver. Yo les decía, la configuración electrónica externa, ¿desde dónde se marca? Desde que aparece el nivel energético más alto, que en este caso sería el nivel 4, hasta el final. O sea, técnicamente esto tendría que ser la configuración electrónica externa. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes tengan estas situaciones en las que ven que les queda el número de nivel más alto, un número de nivel más chico y después de vuelta el número de nivel más alto, les queda tipo como si fuera un sanguchito. ¿Qué pasa? En esos casos, esta parte del medio, el 3D10, no se contempla para la configuración electrónica externa. Entonces, la configuración electrónica externa, ¿cuál va a ser? Esta. 4S2, 4P3. Y se terminó. ¿Sí? Entonces, solo en estos casos tiene que se repita. Si ustedes de repente esta configuración, ¿no? Terminar acá, ¿sí? Ahí la configuración electrónica externa va a ser esto, porque ven que no hay un sanguchito, no se vuelve a repetir el 4. En esos casos sí, tomo desde acá hasta que termina. Pero si me pasa esto de que tengo nivel más alto, uno más chico, nivel más alto otra vez, ahí sí ignoro esta parte del medio para la configuración electrónica externa. ¿Sí? Bueno, y les tiro a ver si lo piensan. ¿Qué les parece la abreviada? ¿A qué gas noble tendríamos que elegir para abreviar? Argón, argón. Bien, a ver entonces, arsénico, argón adelante. Perfecto. El argón lo que nos va a hacer es abreviar los primeros 18 electrones, que es todo este sector. Hasta acá vamos 18, entonces. Entre corchetes, el argón, ¿sí?
Y nos quedamos con ¿qué? Con todo este pedacito de configuración electrónica que es lo que excede. ¿Sí? Ven que acá sí se pone esto, porque si no es como que hay unos 10 electrones que no estamos contemplando y que también excede. Entonces, la idea es contar. Si nosotros tenemos 18 y sumamos los que nos quedaron acá, que nos quedaron otros 15, a nosotros nos tendría que dar el número total de electrones, que serían 33. ¿Sí? Eso como una manera de chequear para ver si no se olvidaron de nada. Bueno, los escucho dudas hasta acá. Y ahora nos vamos a ir a hacer algún ejercicio de examen de esta índole. ¿Sí? Si les parece. ¿Sí? La clase no sé quién me había preguntado, pero la vamos a estar hasta las 8, ¿sí? Porque ahí sí se contempla. Porque esto no es la configuración electrónica externa. Esto es una abreviatura. Entonces, la parte que se abrevia es configuración abreviada de gas noble. Abrevio lo que es igual. Y todo lo que excede, o sea, todo lo que está en la configuración electrónica detallada, que excede a eso, lo hago. ¿Qué es el 1.27 que me lo están pidiendo tanto? ¿O es la misma persona que me lo pide? A ver, ¿qué es el 1.27? ¿Una consulta? Sí, decime. Si tuviera que escribir en el caso anterior del, creo que era aluminio, que hicimos el tema del cation, ¿cómo escribiría en el símbolo? O sea, quedaría solamente en donde está Z, quedaría 10. ¿O queda igual? ¿En cuál? ¿En el caso del arsénico, ponele? No, del anterior cuando sacaste el cation. Claro, ves que yo ahí lo que hice fue distribuir directamente 10 electrones. Sí, pero digo, si lo tuvieras que escribir en símbolo, o sea, quedaría igual, solamente que se entiende que tiene 10 electrones. Le tenés que poner el más 3 acá arriba. Ya si vos pones configuración electrónica aluminio más 3, vos tenés que distribuir 10. Si no, si vos haces configuración electrónica aluminio, ahí distribuís 13. Ya con poner aluminio más 3, se entiende que lo que vos tenés que distribuir son los 10 que tiene. Bueno. ¿Se entendió? No Gracias. Sé si respondí. O sea, entendí que eso significa... Yo lo que te preguntaba era si viste cuando escribimos adelante tenés A, Z y el símbolo del elemento. Ah, sí, ya te entendí, sí. Claro, o sea, creo que es el número atómico, es el de abajo, ¿no? Esos dos números quedan iguales, ¿sí? Ah, listo, claro. Exacto. Vos pensás que eso, todo lo que es la carga, que eso sí o sí la tenés que poner, es lo que te representa pérdida o ganancia de electrones. Después lo que es todo núcleo, que sería el Z y el A, van a quedar iguales. Así que eso permanece, ¿sí? Si vos lo tuvieras que replicar, se escribiría igual. Listo, gracias. Era eso. Muy bien. Y después me preguntaron de vuelta, lo que tomo para abreviar es el gas noble que viene antes, ¿sí? Así que siempre tomamos el anterior. Bueno. Bien. Bueno, vamos hasta acá. Perfecto, entonces. Bueno, chicos, vamos a hacer, si les parece, 2 ejercicios de examen respecto del tema, ¿sí? Y ya probablemente con esto, por una cuestión de tiempo, vamos a estar cerrando, ¿sí? Bien, es como que, bueno, todo parece que demora más de lo que uno demora, pero bueno, me parece que es lo que más queda como para integrar y redondear los conceptos que estuvimos trabajando hoy y no irnos por las ramas. De última, yo creo que estas clases las vamos a ir repitiendo seguido. De última, ya la próxima vez veremos un poquito más de Lewis. Lo importante es eso, que ustedes antes de meterse con la parte de Lewis, geometría y demás, toda esta parte de tabla periódica, iones y demás, lo tengan recontra resabidos, porque es como una base importante para después entender cómo yo enlazo los elementos, ¿sí? Pero bueno, ven que esta parte es importante. Esto de hecho son 2 primeros ejercicios de examen, o sea que son todas cosas que se toman, ¿sí? Vamos a intentar focalizar acá. Vamos a cerrar con esto y ya probablemente la otra semana ya coordinaremos alguna cosita más, ¿sí? Y respecto del ejercicio que me preguntaba una chica ahí por el chat, lo siento como un poco descolgado con lo que estamos viendo. De última, si querés escribirme, después yo te lo paso ese, ¿sí? No hay problema, pero bueno, no me parece como para verlo acá porque un poco que desentona con el temario, ¿sí? Para que no se me pierdan. Bueno, vamos con esto rapidito, así lo llegamos a ver, ¿sí? Vamos con esto. En el primer ejercicio, este 1 de examen, nos está hablando de 2 iones, ¿sí? Y me plantea que son isoelectrónicos. Este concepto de isoelectrónicos ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Aunque no se los dije de esa manera. Isoelectrónicos me indica que tienen el mismo número de electrones, ¿sí? De forma que, ¿sí? Nosotros tenemos al ion X más 1. Es decir, tenemos un cation monovalente, ¿sí? Que me dice que lo que tiene es el mismo número de electrones que el azufre 2 negativo.
Es decir, cuando el azufre gana 2 electrones, porque ven que es el azufre 2 negativo, queda con la misma cantidad de electrones que la X, que no sabemos quién es, cuando pierde un electrón. Entonces vamos a arrancar por acá. Piensen que la X no es un elemento de por sí. La X es un elemento incógnita. La X no existe en la tabla, ¿sí? No la tenemos. Entonces vamos a arrancar por el azufre. El azufre lo buscamos en la tabla. Vemos que originalmente tiene 16 electrones. O sea, tiene 16 protones. Como es neutro, tiene 16 electrones. En este caso, como está ganando 2 electrones, ¿sí? Lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar que tiene 18 electrones. Tiene 16 de por sí. Como tengo una carga menos 2, anión divalente, entiendo que ahora tiene 18. Entonces, ¿qué pasa? Como este tiene 18 y nos dice que es isoelectrónico, nosotros vemos que también cuando tenemos al elemento X, que no sabemos quién es, cargado positivamente, también tiene 18 electrones. Bueno, esta es la parte principal. Si uno ya llegó a esto, ya tenemos gran parte del ejercicio logrado. Ahora, lo que tenemos que ver es un poco la pregunta del ejercicio. La pregunta, fíjense, que va a orientarnos a ver quién es X, es decir, queremos ver cuántos neutrones tiene, ¿sí? Y probablemente para eso primero tengamos que identificar quién es X, porque hasta ahora tenemos al catión monovalente de X, o sea, la especie cargada, al ion. Entonces, me voy a pensar hacia atrás. Ya llegamos a que este elemento tiene 18 electrones. Ahora, si yo pienso en X, X es este elemento, pero antes de haber perdido un electrón. Por ende, si X tiene 18 electrones cuando ya perdió uno, antes de haberlo perdido, lo que sería X neutro, X sin carga, tiene 19 electrones. Entonces, con eso, como ya estábamos hablando de X neutro, podemos ver que también va a tener 19 protones. Díganme si me vienen siguiendo hasta acá. Es un poco difícil porque es un ejercicio de un examen, pero ven que enrosca un poco conceptos que hoy ya trabajamos, ¿sí? Bueno, ¿cómo continúa el ejercicio? Nosotros ya tenemos los electrones, que fue a lo que logramos llegar. Como sabemos que es una especie neutra, es lo mismo que tenemos de protones. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ver ahora? Queremos saber los neutrones que tengo y ya nos está dando de dato el ejercicio. Fíjense que este número está ubicado acá arriba, el número A. O sea que sabemos que el número A que tiene X es 39. Acuérdense que el número A, que era suma de protones y neutrones. Entonces, esto lo vimos en uno de los primeros ejercicios que hicimos hoy. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si ya tenemos el número A, que es la suma de protones y neutrones, y por otro lado ya logramos calcular lo que tenemos de protones, ¿qué es lo que se puede hacer? Como el número A es la suma de protones más neutrones, el A lo reemplazo por 39, los protones los reemplazo por 19 y despejamos nuestra incógnita que sería el número de neutrones. ¿Sí? Pasaría restando como vimos antes con operación contraria y esto nos va a dar que el número de neutrones es 20. Esperen que lo voy a prolijar un poquito, que quedó todo como yéndose muy para abajo. Repiénsenlo, por favor, que es un ejercicio importante, a ver si les cierra o si no. Y me preguntan con sinceridad, ¿sí? Vamos a achicar esto un poquito también. Bien, es el potasio, no entendí, ¿podrías repetir? Sí, obvio. Bueno, vamos a revisar un poquito más. Es el potasio, sí, lo que me dijeron está muy bien. Bueno, vamos a repetir un poquito el ejercicio, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a repetir este, chicos. Entonces, tenemos dos especies químicas. En este caso son dos iones. X más, o sea, catión monovalente, S-2, ¿sí? Anión divalente. Bueno, me dicen que las especies son isoelectrónicas y después la pregunta que a nosotros nos hace va orientada a justamente el elemento X. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero recordar el concepto de isoelectrónicos y rescatar los datos. Ahora lo que se va a hacer es empezar por el elemento que ya conocemos. Como yo les decía, X no me da información acerca de quién es, pero el azufre sí, es un elemento que existe. Entonces, lo primero que hicimos fue esto. El azufre lo buscamos en la tabla periódica, miramos su número Z o número atómico, tiene 16 electrones. Como vemos que es un anión divalente, eso significa que ganó 2 electrones, por ende tiene 18. Y como me decía el ejercicio,
como estos dos son isoelectrónicos, sabemos que si este tiene 18, el otro también va a tener 18. Esto es lo primero que se hizo, pero lo más importante en realidad les diría. Una vez que ya logramos esta inferencia, ahora nos queda pensar en el elemento X neutro, no en X más. Entonces, como sabemos que X tiene 18 electrones, pero cuando perdió un electrón, nosotros tenemos que pensar en el anterior. A ver, X neutro, antes de haber perdido ese electrón, ¿cuántos tenía que tener? Y bueno, tenía que tener 19, uno más de lo que tiene ahora, porque ya perdió uno, ¿sí? Y por ende, el número de protones, como ya estamos hablando de una especie neutra, también va a ser 19. Acá ya tenemos casi el 90% del ejercicio hecho. Y ya nos queda el final. Como de dato, no nos olvidemos, tenemos el número másico o número A de X, que acuérdense que siempre el que se ubica acá arriba es 39. ¿Sí? Sabemos que eso es la suma de protones y neutrones. Esto es una definición teórica. ¿Sí? La repasamos, pero bueno, capaz fue mucha información. Entonces, como sabemos que el número A, que es la suma de protones y neutrones, vale 39 y ya sabemos los protones, podemos plantear esto. La formulita del número A, justamente. Reemplazo A por 39, reemplazo los protones y hacemos el pequeño despeje, ¿sí? Dejo a la N sola, que es mi incógnita, y paso el 19 para allá restando, ¿sí? Y eso nos va a dar el número de neutrones, que es justamente la pregunta del ejercicio. Bueno, me dicen, chicos, a ver si se fue entendiendo hasta ahí. Bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, si les parece lo que vamos a hacer con la clase de hoy, sí, la vamos a dejar hasta acá, porque bueno, estoy pensando que también para el otro ejercicio que habíamos seleccionado hay que explicar nombre de los grupos y demás, y nos vamos a ir un poco por las ramas. Lo que vamos a hacer para la próxima clase, que se va a dar quizás, bueno, la próxima semana, o vamos a ver, vamos a ir progresando con los temas que quedan a partir de los que nos quedó hoy, ¿sí? La idea es que avancen con todo lo que es tabla periódica, y ya la próxima nos meteremos a ejercicios de examen un poco más complejos, ¿sí? Que igual este tuvo cierta complejidad, y a ver un poco más de lo que es estructura de Lewis, enlaces y demás, ¿sí? Bueno, por otro lado eso, recuerden como dijimos antes que el curso está disponible por si lo quieren y bueno, que yo también me encuentro dando clases particulares individuales si alguien siente que necesita algo más personalizado, ¿sí? Bueno, yo les voy a dejar de compartir, díganme si tienen alguna pregunta de lo que vimos hoy, sí, lamento no haber llegado a abordar todo, pero bueno, como verán somos muchos y bueno, medio que la hora se vuela y bueno, hacemos un poquito de todo, pero a todo no se llega, es una materia larga, ¿sí? Bueno, me despido nada más para cerrar la grabación y ahora me dicen si hay alguna pregunta, ¿sí? Bueno, muchas gracias por escuchar y espero que les haya... Gracias a vos, bastante clara la información.